días, El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista al punto con Sergio Méndez. Esta mañana conversaremos con dos representantes de la Iniciativa Social para la Democracia, Ramón Villalta y Óscar Campos, ambos director y coordinador de transparencia respectivamente de este ente colegiado tan importante, el trabajo que han estado realizando en nuestro país en temas de observadores en los pasados comicios electorales, pero también en temas de transparencia, de denuncia y combate a la corrupción, a la impunidad. Vamos a hablar con ellos esta mañana, como ya lo puntualizábamos en las redes sociales, acerca precisamente de los resultados, ya que el día de las elecciones nos acompañaron en esta tribuna de entrevista, en este medio de comunicación, y hoy tenemos más elementos para ahondar qué es lo que sucedió, cómo descodificamos, cómo interpretamos ese mensaje que los dos partidos políticos no quieren reconocer, no quieren dar un paso a un costado para la renovación, y pareciera que solamente están dilatando el tiempo para poder venir y tramitar a personas que van a ser genuflexos a sus propios intereses y no a los intereses del país. En segundos, aguántenme un ratito, quiero saludar a Mr. Donald, porque mañana tras mañana hace posible el primer segmento de la entrevista al punto con Sergio Méndez. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Conecte su negocio con eficiencia y seguridad desde nuestra terminal de carga aérea certificada, ubicada en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero, donde ofrecemos servicios de carga seca y productos refrigerados, arrendamiento de locales para oficinas, manejo de courier y un equipo de rayos X que facilita la importación y exportación de productos a otros mercados. SEPA, un mundo de conexiones. Y bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y con el mayor de los placeres le damos la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana. Ramón Villalta, director de la Iniciativa Social para la Democracia, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Sergio, por la invitación. A usted. Óscar Campos, miembro de Iniciativa Social para la Democracia, pero encargado de transparencia de esta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Sergio, por la invitación. Un honor estar acá nuevamente. El gusto y el honor es nuestro, el tenerlos a ustedes, caballeros, esta mañana acá. Quiero conversar con ustedes. Ramón Villalta, hablamos ese día de las elecciones acá a altas horas de la noche, vimos las declaraciones de los diferentes candidatos a la presidencia. Sin embargo, debo de hacerle la pregunta muy, pero muy concreta a usted. ¿Qué es lo que sucedió el día de los comicios electorales? ¿Realmente la gente premió a un candidato outsider, a un candidato que ofertaba algo muy diferente, o simple y sencillamente condenó la corrupción de los dos partidos políticos que bajo el bipartidismo, luego de los acuerdos de paz del 92, la posguerra se había venido ejercitando en este país? ¿Qué sucedió? ¿O una combinación de resultados? Bueno, en primer lugar, hay que señalar que el resultado de las elecciones del 2019 evidencian que todos los partidos tradicionales, todos los partidos, sin excepción, hablamos de FMLN, Arena, PCN, PDC, por los resultados que obtuvieron, por los votos que estos recibieron, ha habido una expresión de la ciudadanía de rechazo al sistema tradicional de partidos políticos. Lo que está rechazando, obviamente, es esa manera que estos partidos han tenido de hacer gobierno. Es un rechazo a la corrupción, pero también es un rechazo a estos enquistamientos de dirigencias en partidos políticos que no abren a sus partidos a procesos reales de democracia interna, en donde se pueden generar procesos de competencia para el acceso a dirigir al partido o para acceder a la elección de cargos de elección popular. Es un rechazo a esta manera de hacer partidos políticos en la que no se permite el disentir de militantes de aquello que las dirigencias están opinando, diciendo, o de la manera de cómo estos están conduciendo a sus respectivos partidos políticos. Es una manera de rechazar
ese oscurantismo, esa opacidad con que se administran a los partidos políticos, en donde no se abre y se transparenta el origen del financiamiento, de dónde reciben los dineros, de cómo se administra, de cómo se gasta, de cómo se invierte, y si efectivamente los partidos se convierten en instrumentos de acceso al poder para generar beneficios a aquellos que están financiando los partidos políticos. Es un rechazo a un conjunto de prácticas del sistema de partidos tradicionales. Por eso es que consideramos que no solo basta pensar en que deben de refundarse o deben de inventar reingenierías, sino que debe refundarse en realidad el sistema de partidos políticos en El Salvador, porque ese es el mensaje, Sergio, que la población ha trasladado en esta elección. No solo el respaldo a un candidato en el que la gente ve una nueva forma o espera que haya una nueva forma de hacer gobierno, una nueva forma de hacer política, sino fundamentalmente para mí se encuentra, además de este respaldo, un rechazo a que se necesita en el país un nuevo sistema de partidos políticos. Óscar Campos, tu valoración sobre esa misma pregunta, por favor. Sí, no, yo concuerdo con lo que dice el licenciado Villalta, pero también le agrego que el tema de la corrupción, el tema de nepotismo, el tema de el mal uso de la cosa pública que se ha dado durante las diferentes administraciones, en especial de los dos partidos mayoritarios, también le jugó en contra a estos partidos en esta elección, y lo veíamos desde la elección 2018, cuando el mismo FMLN quedó con 20 y tantos diputados, perdiendo bastiones muy fuertes como San Salvador, por ejemplo. Entonces creo que también el tema de la corrupción, de la poca transparencia, de la no rendición de cuentas que los partidos políticos deberían de hacerle tanto a la ciudadanía en general como a sus militantes y a sus bases, les pasó factura. Ese sentimiento de hartazgo de la forma de hacer política partidaria, de tener cooptados los instrumentos internos para hacer democracia interna en los partidos. Veías tú desde la elección interna para la candidatura de Carlos Calleja cómo una parte de la gente de Arena pues manifestó su descontento por cómo se había tocado el tema del padrón, cómo se habían manifestado los organismos internos de elección en Arena, y de igual manera en el FMLN mucha gente manifestó que habían dado cargados a favor de uno de los candidatos. A pesar de que el FMLN anteriormente ya venía realizando prácticas similares de democracia interna, pero las mismas bases, los mismos correligionarios de los partidos les dieron un voto, pienso yo, de castigo para que pudieran, como decimos en términos coloquiales, sacudir el palo, poder bajar a todos estos elementos que no están sumando en una política partidaria sana, y que ahora pues se espera que con los llamados a elecciones internas que han hecho ambos partidos, y que ojalá también estas medidas se vayan a profundizar en el tema del manejo del padrón electoral interno de cada partido, en el tema de los estatutos de cada partido, y que se pueda garantizar así una transparencia plena de los procesos internos, satisfaciendo a las personas que en esta oportunidad les dieron el voto de castigo, y muchos de ellos, me imagino, pasaron a engrosar la lista de votantes que le dieron la victoria al gobierno electo. Ahora, caballeros, ¿han entendido los partidos políticos o simple y sencillamente dicen ya entendimos, pero no vamos a hacer más nada que nuestros propios intereses? Y yo se lo planteo a ustedes dos por cuanto yo no sé qué parte están esperando y no renuncian las dos cúpulas. De parte del partido Arena, Ramón, le dicen, mire, vamos a hacer una consulta ciudadana, andamos hablando con las bases. Usted necesita andar hablando con las bases para saber, o sea, claramente lo que sucedió. En el partido FMLN, no, mire, vamos a adelantar la elección interna, los dos partidos parece que ahí se han puesto de acuerdo, pero Óscar, no sé, Ramón, ¿de qué sirve llamar, por ejemplo, a una elección cuando el padrón lo seguís manejando tú interno? Entonces, yo no sé, es decir, ¿te satisface, te llena, o simple y sencillamente están condenados a desaparecer los dos partidos políticos y a extinguirse, Ramón? Bueno, en el caso del FMLN hay que recordar que ya la primera campanada había sido en 2012. 4 de marzo. En 2012. La primera campanada del FMLN ya había sido en 2012, cuando después de venir de 2 elecciones anteriores, se había posicionado en elecciones de diputados por encima de los votos del partido Arena. Ya para el 2012, el FMLN... ¿Con cuántos diputados, recordás?
Lo que pasa es que 34, 35 diputados del FMLN y en el 2012 lo que pasa vuelve es que a Arena quedar abajo. sí tenía un mayor número. El tema es que todos esos se le fueron por el transfugismo. Sí. Sí. No es que sacó más que el partido Arena. Sí, pero en todo caso, en términos de voto, el FMLN en 2006 y en 2009 estaba por encima de Arena. Para el 2012, el FMLN cae 70,000 votos abajo del partido Arena. Ya al 2015 vuelve a tener como un nuevo respaldo popular, lo posiciona de una manera tal que el frente se siente nuevamente fortalecido, pero para el 2018 le viene a dar una campanada mucho más fuerte, porque ahí es donde tiene su principal revés en elecciones legislativas, y es en donde se visualiza que el voto duro del FMLN es, digamos, en la medida que no está satisfecho con lo que el partido está haciendo, ese es un voto duro que, si no tiene opción, lo que hizo fue quedarse en su casa, a diferencia del partido Arena. La diferencia del partido Arena es que debemos de decir que todavía sigue teniendo un voto duro bastante sólido, porque comparativamente desde 2006, 2009, 2012, 2015 ha mantenido un votante de 820, 850, 870,000 votantes, que se mantuvo incluso para la elección de 2018, en donde Arena obtuvo 862,000 votos. En esta elección presidencial es donde por primera vez ese voto duro de Arena se comienza a ver que también puede tener el mismo fenómeno que en el caso del voto duro del FMLN. Es decir, que si no tiene una opción diferente, ese voto duro se puede quedar sin ir a votar. Esto significa que en esta elección 2019 Arena baja a 770,000 votos. Lo que sucede La pasada es elección que en el presidencial FMLN sacó 1.500.000 Sí. en el 2014. Claro. Yo comparo el tema del voto duro porque la elección presidencial siempre es un poco más atípica con respecto de las elecciones legislativas. Es en las elecciones presidenciales que el pico de tanto del FMLN como de Arena había llegado al 1.400.000. Pero en elección legislativa siempre se habían quedado en ese comportamiento de 850 a 900,000 votos. Pero ambos partidos comienzan a tener esta baja. La diferencia del voto duro del FMLN es que encontró una opción. Por eso es importante pensar que si para el 2021 aparece Nuevo Tiempo como una opción de derecha, el voto duro de Arena, el partido de Johnny Ray. Sí, el partido de Johnny Ray puede tener una opción distinta y le puede ocurrir exactamente lo mismo que ya le está ocurriendo al FMLN, porque la campanada la tuvo el FMLN en el 2018 y no hicieron caso. Arena la tiene hoy con más fuerza. Pero si no lo entiende, el 2021, con una nueva opción de derecha, como el caso de Nuevo Tiempo, Arena sí se le puede fraccionar totalmente su voto duro y tendría una opción diferente. Y eso nuevamente vendría a reafirmar la tesis que yo he señalado anteriormente, que la gente está rechazando al sistema tradicional de partidos políticos, está buscando opciones de derecha, opciones de centro, opciones de izquierda que sean distintas, que tengan una manera diferente de hacer las cosas, de gobernar. Quiere partidos honestos, quiere dirigentes honestos, quiere gobernantes honestos. En ese sentido, si estos mensajes no los entiende ni Arena ni el FMLN, obviamente ambos partidos están orientados, tienen una historia que va prácticamente a la historia que sufrió el mismo PDC, porque la evidencia y el análisis histórico, eso es lo que nos indica que cuando los partidos no entienden que deben de hacer cosas distintas, y en este sentido, Sergio, hacer cosas distintas está en dos direcciones. Los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, Arena, FMLN, PDC, PCN, tienen que trabajar en un gran entendimiento para hacer una reforma estructural del sistema de partidos. Deben de haber nuevas reglas.
nuevas reglas que faciliten la inscripción de nuevos partidos políticos, nuevas reglas que permitan castigar a aquellos partidos políticos que aparezcan involucrados en actos de corrupción, nuevas reglas que permitan profundizar las reglas de democracia interna, nuevas reglas que permitan profundizar reglas de transparencia del financiamiento de los partidos políticos, nuevas reglas, Sergio, que obliguen a los partidos políticos a la creación, a la fundación de verdaderos institutos de formación de cuadros dirigenciales y cuadros para desempeñarse en el ejercicio de gobierno. Reglas, un conjunto de reglas que modifiquen realmente el diseño de partidos políticos que tenemos. Y luego está también ya lo que particularmente cada partido tiene que hacer. Partidos que no entiendan que estos dirigentes que han estado o que pretenden llegar y seguir manteniendo el control del aparato de la estructura partidaria, que no refleje el aparecimiento de nuevos rostros, de nuevos dirigentes, en verdad, nuevos dirigentes, obviamente están condenados a seguir esa historia que ya he señalado, que siguió el PDC en la década de los 80 y que terminó en la década de los 90. Entonces, yo sí creo que debe de haber un entendimiento más profundo de los partidos para comprender que no solo se trata de decir vamos a adelantar elecciones, vamos a cambiar dirigencias, vamos a refundar, vamos a hacer reingeniería, sin que esto sea genuino, sin que esto de verdad lleve a profundizar reformas internas de los partidos. Por ejemplo, los partidos deben de hacer reformas internas que garanticen los derechos de los militantes, entre ellas el derecho a disentir de sus mismos cuadros dirigenciales. Porque si estas reglas no cambian, obviamente siempre se va a estar pensando en que cuando un cuadro intermedio disienta de su dirigente, corre el riesgo de ser expulsado. Y eso no puede seguir ocurriendo. Así es. Oscar, voy contigo, te quiero hacer la misma pregunta, porque tanto Arena como el FMLN han bajado en su caudal electoral. Nayib Bukele gana arrasadoramente en primera vuelta, algo que venían estableciendo las diferentes encuestas, pero que los partidos políticos se rehusaban a darle crédito. De hecho, hasta atacaban estas encuestas, como sucedió en el caso de la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia. Joao Picardo, Oscar, me acompañó esta misma semana, y a preguntas de que, mire, ¿qué piensa usted cuando Ernesto Mason lo atacó? ¿Ya le habló para pedirle disculpas? No lo ha hecho. Es decir, las encuestas se lo venían mostrando. Entonces, la pregunta de todo esto es, ¿qué parte no entienden estos partidos políticos en el tema de que el pueblo les dice, señores, o realmente ya se empiezan a renovar o los vamos a desaparecer en la próxima elección? Es que precisamente yo he conversado con algunos dirigentes territoriales, líderes departamentales de algunos de los partidos políticos, y ellos manifestaban que no creían en las encuestas, Sergio, porque ellos cuando hacían sus actividades de campo, sus actividades territoriales, cuando hacían las visitas en las comunidades, ellos sentían ese apoyo, decían un apoyo incluso hasta masivo de las personas identificados con los colores de X o Y partido. Aquellas personas obviamente que salen a recibir dádivas, que salen a recibir láminas, etcétera, etcétera, regalos que los partidos les dan en campañas, obviamente van a vestir esos colores, pero ellos consideraron que ese impacto que tenía en el territorio no se traducía en las encuestas, porque las encuestas eran una fotografía del momento, una muestra muy mínima de 1.200 encuestados, y no le prestaron atención. Todavía incluso se jactaron de las encuestas. Recordás tú que varios dirigentes de ambos partidos señalaban cómo es que en la elección de alcaldes y diputados se mencionaba que X candidato iba a ganar de manera arrasadora. Incluso el mismo Nayib Bukele se decía en una encuesta cuando compitió por San Salvador que iba a ganar de manera arrasadora contra Edwin Zamora, y las encuestas lo ponían de esa forma, pero al final el resultado no fue así. Entonces fueron muy pocos votos, exactamente. Entonces, con esa base de hechos, los dirigentes y los mismos coordinadores departamentales sentían que tenían posibilidades. El tema de hablar de una remontada de parte de Hugo, o el tema incluso de hablar del equipo de campaña de Carlos Calleja, que iban a ganar en primera vuelta. Cuando nosotros hicimos las visitas a los diferentes centros de votación, en los más de 700 centros de votación que estuvimos presentes, logramos identificar que había en efecto una gran cantidad de personas afines o simpatizantes de estos partidos, y se veían en cantidades bastante grandes. Entonces ahí también llama poderosamente la atención el discurso o
o la conferencia de prensa que hace el candidato en ese entonces Bukele, ahora presidente electo, a las 2, 3 de la tarde, porque él incluso pensó lo mismo, pensó que las encuestas no habían pegado del todo, pero vemos que el resultado fue diferente. En una urna, te pongo el ejemplo, en una junta receptora de votos, de 300 personas que llegaron a votar, se hablaba de cerca de 200 identificadas con colores de Arena, pero en el acta aparecen solo 100 votos Ahora, para Arena. el ausentismo fue mayor. El ausentismo fue mayor en relación a otras elecciones, pero no se puede legitimar tampoco el tema del resultado, porque te llegó a votar cerca del 53-54% del padrón hábil, más las personas que votaron de voto en el exterior. Algunos de estos votos, obviamente, algunas de esas personas en el padrón son personas ya fallecidas, que no están depuradas, etcétera, entonces el número puede variar. Pero creo yo que a pesar de que sea la segunda elección más baja, digamos, después de la de Francisco Flores, que fue la que tuvo el menor porcentaje de votos, entre 35 y 37% del padrón. Entonces yo creo que el margen de victoria que obtiene este partido para ganar la elección presidencial le legitima por encima de los señalamientos que puedan hacer los otros partidos. Y volviendo al tema de Arena y el Frente, ellos al final no comprendieron todos los avisos que, como decía Ramón, desde el 2012 se le venían dando al Frente. ¿Tú crees que no comprendieron o no quisieron, o no les interesa? No. O sea, no quisieron comprender, ellos, me imagino yo, ellos estaban tan seguros de sus votos duros que sabían que su voto duro no les iba a traicionar, pero tú ves ahora al FMLN que en 2014 obtiene 1.4 millones de votos y ahora se queda con 300, casi que 400,000, pierde 1 millón de votos en 5 años, el desgaste político que tenía al ser ejecutivo les pasó factura, pero en Arena también los casos de corrupción, el tema de devuelvan lo robado, ya lo decían algunos dirigentes del mismo partido Arena, les hizo mella en sus votantes. ¿Se van a quitar ese mote? Pues tendrían que refundar el partido quizás para quitárselo. ¿Qué es refundar? No Primero cambiar ya el himno, cambiar la bandera, cambiar las figuras símbolos políticas que son sus líderes. O sea, ¿tú crees que es mejor lavar que planchar? Yo creo que el tema de lavar el chaleco, como lo quisieron plantear, no les resultó. Mejor hubieran hecho un chaleco nuevo. Y ahora, como dice Ramón, pues que nuestro tiempo vaya a captar algunos votos de la derecha, de aquellos jóvenes que incluso fueron expulsados, ¿te acordás? Del mismo partido político por disentir con las viejas guardias de Arena. Entonces ahí va a haber una renovación en cuanto a las opciones de derecha, y si Arena no se pone, digamos, a trabajar en una refundación de su propio partido, probablemente quede en una debacle. Ahora, Ramón, los dos candidatos, tanto Hugo Martínez como Carlos Calleja, se vendieron como muy diferente al partido, una renovación interna y todo. ¿Tú crees que se puede hablar de una renovación alejado de la cúpula? Miren, no me pueden estar con el mismo rasero, no me pueden estar ustedes condenando la corrupción del partido Arena y del FMLN en el pasado, yo no tengo nada que ver. ¿Tú crees que eso semánticamente iba acorde cuando tú decís no somos parte de Arena, pero el día del natalicio o de la muerte estábamos en la tumba de los dos fundadores? ¿Cómo se come eso, Ramón? Bueno, yo creo que hay símbolos y recordemos, yo siempre he señalado, la cultura política de la ciudadanía salvadoreña ha crecido y obviamente la cultura política de los partidos que se lleva o se desarrolla mediante determinados símbolos, obviamente a la gente ya no le cae, ya no le casa como antes le podía haber simpatizado. Obviamente, si yo me quiero deslindar del pasado de mi partido, pero voy a la celebración del nacimiento, de la fecha del cumpleaños del principal líder que ya murió y le voy a hacer toda una celebración y hago un compromiso de pueblo ante esa persona, en un momento en donde la historia al mismo tiempo está declarando como santo a Monseñor Romero, santo que fue asesinado precisamente o mandado a asesinar precisamente por esta persona. Entonces, esos símbolos obviamente no descartan, no deslindan de ninguna manera. Las declaraciones del señor Interiano, bueno, ni Callejas ni yo estábamos en la época de los actos de corrupción que se le señalan al partido Arena. Lo que pasa es que a él se le olvida que los hechos de corrupción que se le están señalando al partido Arena no solo son aquellos hechos del pasado que vienen desde la época del presidente Cristiani, o los hechos de Calderón Sol que no han salido a la luz o que medio han salido a la luz.
o los hechos públicos del expresidente Flores o del mismo presidente Tony Saca. No hacen mención de los actos de corrupción de lo que está ocurriendo en las municipalidades, por ejemplo, que también la gente lo está viviendo y lo está viendo y lo está rechazando, que es lo mismo que rechaza la gente en el caso de muchos alcaldes del FMLN. Pensar que se van a separar, a distanciar, cuando muchos de esos hechos siguen ocurriendo en la actualidad. ¿Cuántos asesores tienen en la Asamblea Legislativa? ¿Cuántos de esos asesores de verdad son los que se necesitan? Ahora mismo están sacando nombres de personas, de cuadros dirigenciales o de familias, de cuadros dirigenciales de Arena, que están siendo asesores con sueldos de casi $4,000. Entonces, esos hechos la gente los conoce, los ve y los está resintiendo. Entonces, no se pueden separar si no hay hechos, si no hay actos que demuestren que en verdad quieren cambiar. Por ejemplo, si tú tienes muy claro que mediante un acto de corrupción el partido Arena recibió $10 millones, lo menos que puedes estar diciendo, en realidad los vamos a devolver. Esa frase de devuelvan lo robado hubiera implicado un acto de verdad, de demostración en que tienen la voluntad de devolver aquellos dineros que llegaron a las arcas del partido Arena y que efectivamente no llegaron por una vía lícita, sino mediante un mecanismo de carácter ilícito. De quererse distanciar cuando tú lo que tienes es esa carga, ese peso, y luego en ningún momento estás separando del partido a aquellas personas que están siendo investigadas por probidad o que están siendo señaladas por actos de corrupción. O sea, no das muestra. La gente quiere ver muestra. Eso sería una buena muestra en este momento, tanto del FMLN como de Arena, de decir queremos ser diferentes. Una regla que vamos a aplicar en este momento es que vamos a separar temporalmente del partido a todas aquellas personas que están siendo investigadas, que están siendo señaladas en el FMLN, desde el mismo vicepresidente Oscar Ortiz, el señor Cifrido Reyes, etcétera, ¿no? En el mismo Arena hay una serie importante de diputados que perfectamente pueden ser separados temporalmente hasta que esos casos queden resueltos verdaderamente. Eso sería una demostración que la gente estaría pensando en ver que efectivamente hay un interés de hacer las cosas diferentes. Pero perfecto. Voy a ir a un corte, tengo mucho más que conversar esta mañana con ustedes dos, caballeros. Aguántenme un ratito. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Pausa, ya volvemos. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias, El Salvador. Oscar Campos, ¿tú crees que el partido Arena realmente estaba modelando con el ejemplo, como muy bien lo ha puntualizado en el primer segmento nuestro muy buen amigo Ramón, cuando se establece, mire, como que no me está acompañando en el discurso?
veíamos a un candidato, Carlos Callejas, que salió de un proceso bien traumático, altamente cuestionado de elección en el partido Arena. El señor Simán puntualizando: señores, tengo sobradas muestras del fraude que hicieron al interior, pero también Aguar fue muy crítico al interior. Ahora se quiere postular nuevamente como un candidato para el COENA. ¿Tú crees que estaba modelando Arena cuando decía: señores, nosotros no vamos, Carlos Callejas, no vamos a consentir los sobresueldos del pasado, nosotros, pero una gran cantidad de gente con sobresueldos estaba alrededor de él, señores, no vamos a consentir la corrupción, pero muy buena cantidad de gente por investigación de enriquecimiento ilícito lo acompañó? Es decir, ¿cómo se comía eso? Sí, no, precisamente el mismo partido fue un lastre para el candidato. Yo creo que el discurso que tenían Carmen Aída y Carlos Calleja, por ejemplo, en el tema de transparencia y anticorrupción, que le estábamos dando seguimiento nosotros, hablaban sobre el no nepotismo, pero para atrás tenías al Tribunal de Ética sancionando funcionarios y servidores públicos de Arena por prácticas de nepotismo. Hablaban sobre el tema de lucha contra la corrupción, el tema de no sobresueldos, prevención del enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, pero tenés por otro lado en el partido todavía gente como el diputado Carlos Reyes, muy cercano a la campaña de Carlos Calleja, que está altamente cuestionado por la sección de probidad. Si lastimosamente la sección de probidad ha puesto un alto en esas investigaciones, porque te acordarás tú que el jefe de la sección de probidad buscó ser magistrado. Entonces en ese momento se congelaron todas las investigaciones que se tienen y hasta la fecha no sabemos si ya se retomaron. Pero ves a la diputada Silvia Astorga en Sonsonate, que también parte de la gente que estaba apoyando la candidatura de Carlos Calleja, señalada porque tenía más de $1 millón sin justificar, y ella decía que era de un negocio de una tienda que vende. Entonces una tienda que vende $1 millón quizás vende más que cualquier almacén. Situaciones así eran lastres para el candidato. Si se hablaba de un discurso por un lado, pero el partido por el otro no les apoyaba. En temas también de medidas económicas, la gente, Carmen Aída, hablando como una economista máster que es, hablando sobre el tema de deuda pública o el tema de pensiones, pero su partido al momento de legislar temas para la ciudadanía no les interesaban o no proponían claras soluciones en ese tema de pensiones. El mismo precandidato presidencial Gustavo López, recordarás tú, mencionó en alguna medida pues que los dados ya estaban cargados para satisfacer la candidatura de Carlos Calleja, porque era lo que se quería desde la parte de la cúpula, el aparecimiento de Cristiani, el aparecimiento de diferentes personeros que han estado detrás de los hilos que conducen al partido Arena, era más que obvio, y Javier Simán también después lo vino a recalcar, y esa situación, esas discrepancias entre la candidatura o entre el candidato y su propio partido, creo que al final le pasó mucha factura. Gerardo Aguad, muchos lo catalogan como un oportunista, ahora está buscando ser candidato para competir en las elecciones internas que lo pueda llevar al frente del COENA. Y el día de esta semana, Mauricio Interano, en una entrevista de televisión, incluso se burló de él diciendo: mire, hablemos de otra cosa más interesante y no de la candidatura de Gerardo Aguad. Entonces tú ya ves ahí que hay problemas internos del partido y que eso se tradujo en una resta de votos a la candidatura de Carlos Calleja. Ahora, en el FMLN me llamaron muchísimo la atención las palabras, Ramón, de Roberto Lorenzana cuando él dice: hubieron dos cosas en las cuales ciertamente nos pasaron la factura. Una de ellas fue haber expulsado a Nayib Bukele del FMLN, y la segunda, no habernos apartado de los actos de corrupción y haber abrazado en proteger a Mauricio Funes. ¿Tú crees que esa actitud simplista de esos dos casos son realmente los que han desembocado en esta debacle? Es decir, porque podemos pasar por desapercibido que nos llevaron a un primer impago, estuvimos a punto de caer en un segundo impago, de haber abrazado a gente altamente cuestionada como Sigfrido Reyes, exacto, de haberle creado una plaza a José Luis Merino, etcétera. ¿Tú crees que en estos 10 años solo esos dos actos son los que han llevado al debacle al FMLN realmente, o es por negligencia, impericia, desconocimiento de la cosa pública del Estado? Bueno, yo creo que si el FMLN no entiende que la acumulación que tiene ahora inició en 1997, 1998, cuando en aquel momento había todo el proceso de elección interna para quien iba a ser el candidato presidencial, cuando estaba participando el doctor Héctor Silva.
y que ahí se generó una primera división muy importante que terminó con la separación del grupo de una parte del FMLN y de un pequeño grupo que se fue con Facundo Guardado a crear el Partido Renovador. Esta acumulación de descontento, de no tener los espacios en el partido, terminó, si ustedes recuerdan, en otra separación del FMLN, que hizo surgir un nuevo partido que participó en la contienda ya de 2009 incluso, 2009. Esta acumulación de descontento de una dirigencia que se viene enquistando y de una dirigencia que poco a poco se va viendo que va aumentando su caudal de riqueza, una dirigencia que al llegar al ejercicio de poder comienza a tener este comportamiento de nepotismo en donde los familiares de muchos dirigentes se encuentran ubicados en puestos importantes de gobierno y en donde el grueso de la población, el militante de a pie, que se esfuerza, que el militante histórico, que entregó mucho de su vida, incluso ofrecieron las vidas de algunos de sus familiares, no reciben, y no voy a decir beneficios, sino que no tienen las oportunidades realmente de acceder a puestos y obviamente comienza a verse que ciclo tras ciclo de elecciones comienza a ver la rueda de caballitos, y mientras unos ahora son alcaldes, luego regresan de diputados, luego se van de ministro, después de ministro vuelven y regresan a ser diputados, pierden alcaldías, hacen mala gestión de gobierno y se les premia y van de diputados. Comienza y llega la administración de los proyectos de ALBA, comienza a verse una manera nuevamente de actuar de algunos miembros del partido, comienzan a hacer fracasar algunas de las empresas de ALBA y el premio que tienen es que los convierten en diputados nuevamente. Entonces, obviamente ahí hay un resentimiento fuerte de ver esa dirigencia, por lo tanto no solo es un problema con Funes, si es que tiene que ver con cómo cada vez más se fueron cerrando los espacios. Sergio, entre el 2000 y el 2018 y el 2019, revisemos ese padrón del FMLN de cómo se ha venido transformando, de cómo han venido eliminando a cantidades importantes de militantes activos, buena, gente profesional, gente muy capaz, que fueron progresivamente siendo eliminados por el solo hecho de disentir de posiciones, de discursos, de la manera en cómo se estaba dirigiendo el partido. Entonces, esta acumulación, que no es de un año, sino una acumulación que ya tiene bastantes años, termina ahora en explotar y le explota en la cara a los dirigentes porque nunca accedieron a entregar el partido y a generar mecanismos que verdaderamente permitieran ser un partido fuerte. Obviamente el hecho de la expulsión de Nayib, que se da precisamente porque tenía una opinión distinta a cómo se estaban haciendo las cosas en el gobierno y en el partido, es lo que termina de evidenciar que efectivamente el descontento de ese grupo militante y de ese voto duro del FMLN termina yéndose. Sí, es obvio que mucho del voto duro del FMLN es un voto duro y un voto activo a favor de Nayib Bukele, y eso es lo que le ha sucedido al FMLN. Por eso yo no coincido que únicamente se trata de no haberse separado de lo de Mauricio Funes, sino de haber mantenido esa dirigencia que le ha causado bastante daño a todo el partido. Ok, tengo una nota, producción me acompaña por favor para efectos de ilustración y que conocer un poquito cómo se van generando hoy por hoy las diferentes noticias que se están articulando. Investigarán a Herbert Saca por comprar a diputados en el gobierno de Mauricio Funes. El fiscal general detalló que ha dado la orden para que fiscales especializados investiguen si las declaraciones del expresidente Mauricio Funes son verídicas. Bueno, la revista Factum fue muy clara en establecer en una conversación interna, pero adicionalmente el señor Mauricio Funes había adelantado de que no reelegir a Douglas Meléndez, él iba a dar a conocer información de corrupción de Gana, PCN, etcétera. Arena. Funes tenía secuestrada a la Asamblea Legislativa. Bueno, Oscar, quiero conversar con relación a este tema
porque cuando se dice Funes tenía secuestrada la Asamblea Legislativa, ¿para qué? Para la gobernabilidad. La gran pregunta, no sé, Oscar, si al final se están dando vueltas sobre ese mismo punto. Fiscalía presentará acusación contra Mario Hueso por feminicidio de periodista. Carla Turcio, todavía Samurai, la persona perfilada en este caso, no aparece y se está esperando que Policía Nacional Civil da mayores datos luego que desentramaron el GRP. Hugo Martínez analiza buscar cargo en dirigencia del FMLN, pero dice no estar obsesionado. Es decir, vamos a ver qué es lo que sucede de todo esto, porque ya se había establecido de que Óscar Ortiz estaba apoyándolo. Magistrado López Jerez, petición de extradición de Funes debió resolverse hace un mes. Sí, el tema es por qué no se ha hecho. Y adicionalmente un periódico establece que uno de los que se opusieron de los magistrados fue él a que se diera la extradición. Ok, quiero conversarte sobre esto. Se sigue haciendo el harakiri el Partido Arena. Veíamos nosotros en la nota donde dice tenía secuestrada la Asamblea Legislativa, es decir, compra de voluntades, esa famosa gobernabilidad. Oscar, ¿y no era lo mismo que hacía Paco Flores? ¿No era lo mismo que hacía Saca? ¿No era lo mismo? Es decir, no sé. Sí, de hecho, las prácticas, estas prácticas irregulares, ilegales, constitutivas de delitos que se han venido manifestando a lo largo, como tú muy bien lo decís, de diferentes administraciones públicas, no es solamente el caso de Funes, ya se venía haciendo con el caso de Saca, ya se había hecho con el caso de Francisco Flores, cuando la Asamblea Legislativa, precisamente en el 97, que no estaba tan favorable al Partido Arena, se tuvieron que hacer o utilizar ese tipo de prácticas. A mí lo que me parece interesante, Sergio, y nuevamente lo trato de amarrar con el tema de la elección del fiscal general de la República. Tenemos un fiscal general que todavía está pendiente de una admisión o no de una inconstitucionalidad que ha sido presentada por vicios de constitucionalidad en el proceso que lo llevó a ostentar este cargo. Y ahora tú ves que inicia con base a unos audios que la revista Factum publica, en los cuales, si bien es cierto, el actor principal es Mauricio Funes, pero hay cuánta cantidad de diputados de cuánta cantidad de partidos políticos que recibieron estos sobornos, si se le pueden llamar así, estos dineros ilícitos constitutivos, incluso de cohecho, para poder hacer o dejar de hacer algo dentro de la Asamblea. Entonces, para mí si va a investigar, que investigue tanto a Funes como a Herbert Saca, como a Rovira, como a Gallegos, como a todos los diputados de Arena que en alguna manera fueron tentados. Tú te recordás que hubieron varios diputados de Arena que incluso votaban presupuestos en contra de su misma fracción y que después se abrían los procesos internos en los tribunales, en la Comisión de Ética del partido, para ver por qué esta persona estaba votando en contra de la decisión del partido. Y era precisamente, o se podría presumir, que es precisamente por estos maletinazos o que estas negociaciones oscuras que se llevaban a cabo a través del operador político Herbert Saca. Para mí el fiscal tiene que hacer una investigación completa, no puede estar en este momento tratando de proteger al Partido Arena o tratando de proteger a los diputados de Arena, y tampoco Arena puede desligarse de esta práctica porque también ellos han sido parte. Si tú escuchas bien los audios y te analizas lo que dice, las transcripciones que se publican en Factum, se queda a la idea de que no fue solamente un partido. Funes tenía el respaldo del FMLN porque iba a comprar al FMLN. Funes estaba comprando diputados de la oposición para poder obtener esos votos y poder llevar a cabo esta toma de decisiones. Entonces, para mí, la Fiscalía debe hacer una investigación más completa. En el tema del magistrado, y lo quiero expresar, el magistrado López Jerez, y el tema de la extradición, del mismo caso del expresidente Funes, es cierto, la extradición tuvo que haber sido discutida hace meses y tuvo que haber sido resuelta. El por qué se opusieron Leonardo Murcia, Paula Velázquez, Óscar López Jerez, hay que preguntarles por qué lo hicieron. Lastimosamente ahora no tenemos acceso a las discusiones y deliberaciones que realiza la Corte en pleno. Ellos han dejado esa información en una manera reservada y ojalá que el Instituto de Acceso a la Información pueda darle vuelta a esa decisión y podamos conocer por qué se opusieron. Luego vemos también el tema de si va a proceder nuestra extradición. Hay que recordar que aunque la Corte Suprema de Justicia aprobara con 15 magistrados, la extradición va a pasar por el asilo político que le ha dado Nicaragua. En este caso, si Ortega no le quita este asilo político, creo que la justicia y los tratados internacionales no van a poder llegar a capturar al expresidente. Ahora, Ramón, siempre en esa misma línea, ¿cómo se justifica
justifique el tema de que Providad ya no ha seguido investigando, ya no tenemos absolutamente nada. Hay 6 casos puntualmente en Corte Plena. Óscar Ortiz, que pretende llegar a ser secretario general del FMLN, vemos nosotros, es decir, si hubiera un cambio como primer punto, Óscar Ortiz investigado y relacionado a Chepe Diablo en el pasado, es el que va a llegar, número 1. Número 2, tenemos del PCN, que en menos de 24 horas ya no estaban detrás de Calleja, ya habían renunciado, ya estaban hablando con Bukele. Tenemos ahí a Chico Merino por enriquecimiento ilícito, tenemos a un personaje altamente cuestionado como Guillermo Gallegos, que el siguiente día que la sala sale, el jefe de Providad presenta un nuevo análisis diciendo, mire, yo creo que ya valorándolo bien, fíjese que yo creo que ya no hay tanto enriquecimiento ilícito como pensábamos antes. El Tribunal de Ética, que el presidente quería llegar a ser fiscal general de la República, luego dice, no, mire, lo vamos a absolver. Es decir, tenemos a Ana Vilma de Escobar, tenemos a Cifrido Reyes, tenemos, es decir, ¿cómo se come ese tema? Aguánteme un ratito. Con el mayor de los placeres, vía telefónica, le damos la bienvenida al diputado Leonardo Bonilla, diputado no partidario. Leonardo, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Sergio, un gusto estar con ustedes acompañándolos. Gracias, Leonardo. Conocer una noticia donde se ha manifestado que tú propones recolectar firmas para reducir el número de diputados al interior de la Asamblea Legislativa. Coménteme. Bueno, esta es una iniciativa que retomé de la población salvadoreña, no es una propuesta mía, yo he retomado un clamor popular y que tiene fundamento pues legal. Esta no es una cuestión de populismo, es una cuestión de realidad nacional. Creo que la cantidad de diputados de nuestro país responde a la proporcionalidad y podría perfectamente reducirse el número de diputados sin afectar la representatividad del pueblo salvadoreño, por supuesto, y no necesita reformas constitucionales, eso se puede hacer a través de una reforma al Código Electoral. Fue la antigua plancha nacional que se inventaron los partidos políticos la que permitió que hubieran de 64 a 84 diputados. Ahora, lo que estamos buscando con esto, no estoy queriendo ser populista y decir que el ahorro que esto significaría solucionaría los problemas fiscales del país, pero sí sería un importante ahorro y también una muestra de buena voluntad por parte de los partidos políticos, el demostrarle a la población que vamos a legislar en función de los intereses sociales. En su momento, como tú apuntalás, la Sala de lo Constitucional, dirigida por Eduardo Tenorio, que en paz descanse, determinó que la plancha nacional era inconstitucional, y tú sabes que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pero nunca se derogó el tema de la ampliación de 64 a 84, es decir, 20 diputados tuvieron que haber sido desaparecidos de la faz de la tierra. Leonardo, esto ciertamente no te hace como muy popular al interior de tus colegas de la Asamblea Legislativa, pero es algo que tendría que dar paso. Ahora, el tema es que ¿quiénes van a votar? Ellos mismos para hacerse el harakiri. Bueno, creo que con el mensaje que el electorado envió a los partidos políticos este 3 de febrero, ya deberían de haber comprendido el mensaje de los institutos políticos. En ningún momento es mi intención arremeter contra los institutos políticos como tal, los partidos políticos como institución, sino cumplir con una resolución de Sala de lo Constitucional que ya establece que la plancha nacional era inconstitucional y por ende también los 20 diputados que en ese momento se incrementaron deberían reducirse. Por otra parte también a hablar de la realidad de nuestro país en tema fiscal, creo que podemos reducir el número de diputados sin afectar la representatividad, sin afectar el tema de la correlación que la Constitución ya establece, generar un importante ahorro y también pues responder a los intereses del país. Creo que yo he evitado el tema de plegarme a temas populistas y por eso he fundamentado muy bien mi propuesta para que no tenga vacíos legales. Leonardo, ¿qué pasó con la firma que supuestamente en la Asamblea Legislativa le falsificaron al doctor Norman Quijano? Bueno, sobre ese tema sí no tengo conocimiento porque es un tema que se manejó a nivel de junta directiva. Pues el doctor Quijano expresó que habían falsificado su firma, pero no dijo quiénes. Más o menos comentó la situación y era para efectos de una compra, si no me equivoco, pero no se ha hecho pública las investigaciones sobre ¿Tú tuviste conocimiento sobre la denuncia del diputado Francis Habla, donde dijo de que a última hora se había cambiado un decreto legislativo y se modificó para favorecer a unas telefónicas en el país? Sí, también ese tema lo tocamos. ¿Qué sucedió? Es un tema en el que entendemos se alteró
el dictamen que había aprobado la Asamblea Legislativa para su publicación y varió en una palabra que cambiaba el contexto de todo el dictamen y cambiaba el espíritu de lo que realmente los diputados habíamos aprobado. Y parece ser que había una confusión en el tema del técnico. Se le atribuía a él la responsabilidad, pero este caso, entiendo, se llevó a Fiscalía, dijo Fiscalía que no va a ser público nada hasta que logre concluir la investigación. Por ahora no se sabe si ya se concluyó o si se está en la etapa de investigación y quién es el responsable. Pues, por el momento, entiendo, se separó al técnico de la comisión respectiva de su cargo, en tanto no se termine con la investigación. Leonardo, esta semana, rápido y furioso, al mejor estilo de Hollywood, el presidente de la República determinó que quería suspender el tratado de libre comercio con Taiwán. Lo denunció. Esto tuvo que haber pasado a la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué están haciendo las cosas en esta forma tan rápido? No nos dijeron que ganamos con China continental y ahora denuncian este tratado antes de que el presidente Bukele ingrese en funciones. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, según entendemos por una correspondencia recibida de Cancillería, el tratado fue denunciado con anterioridad, esto viene desde el año pasado, pero se notificó hasta hace una semana. Creemos que esto tiene que ver con el rompimiento de relaciones con China-Taiwán para abrir relaciones diplomáticas con China continental. No sé si sea una especie de condición la que estableció el gobierno de China continental el rompimiento del TLC con Taiwán. ¿No han planteado mandar a llamar a la comisión al ministro de Relaciones Exteriores para que informe? Habían diputados de la fracción de Arena que ya habían solicitado que se convocara a las autoridades de Cancillería para que dieran una explicación de lo que iba a suceder con el TLC por la preocupación que tenían los empresarios. Pero esta solicitud nunca fue escuchada y la correspondencia con la denuncia llega hasta hace una semana a la Asamblea Legislativa. Así es que estaremos en la disposición nuevamente en la Comisión de Relaciones Exteriores de convocar a las autoridades para que den una explicación y buscar una salida al tema de la denuncia del TLC y buscar la forma en la que esto no pueda surtir efecto. Perfecto. Diputado Leonardo Bonilla, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Gracias por dedicarle tiempo al pueblo salvadoreño. Bueno, a la orden, Sergio, y un saludo al pueblo salvadoreño y a tu audiencia. Gracias. Ramón, regreso al estudio para seguir en esta dinámica y vemos nosotros un tema bien delicado en la Asamblea Legislativa, algo que en el pasado ya se sigue dando. El señor Norman Quijano, me falsificaron la firma. Hoy fraudulentamente separan a un técnico bajo el concepto de investigación porque lo que aprobaron con el tema de las telefónicas no es eso al final lo que estaban firmando. Es decir, ya no nos sorprende nada en la Asamblea Legislativa, pues, su opinión. Bueno, estábamos hablando hace un momento de si efectivamente el candidato lograba separarse de los hechos del pasado. Lo que pasa es que los hechos no eran solo del pasado, son del momento, son del presente. Recordemos la aprobación de este decreto especial que eliminó prácticamente el pago de más de 300 millones de dólares a las empresas que estaban en proceso de litigio fiscal y que básicamente solo beneficiaba a aquellas del 2014 y 2015, pero era un entendimiento, como que era la medida, era un entendimiento hecho entre el FMLN y Arena en el marco de la campaña, pasa desapercibido, pero son los actos que efectivamente demuestran que no se están haciendo bien las cosas. Entonces, en realidad, no pueden venir los dirigentes de los partidos a decir que no se lograron separar de los hechos del pasado, cuando lo que no logran es superar la manera de cómo en el presente siguen gobernando, siguen tomando las decisiones y siguen afectando o siguen haciendo este tipo de acciones que evidentemente están en contra de lo que la gente precisamente está esperando que ellos hagan. Y hace un momento usted me preguntaba, Sergio, bueno, ¿y qué pasa con probidad y todo esto? Bueno, es que aquí lo que hay que entender es, tú me eliges y yo te protejo. Y yo te elijo. Tú me eliges, yo te elijo, tú me eliges, yo te protejo. Va en ambas direcciones. ¿Qué es lo que sucede? Que efectivamente cuando en los procesos de elección
de cargos de elección que corresponde a la Asamblea Legislativa, aparecen personas vinculadas con la administración pública de temas sensibles. Por ejemplo, en el caso de elección de magistrados, aparecen candidatos a magistrados que están administrando precisamente la sección de probidad, y el único mecanismo que te queda de negociación para asegurar que yo te pueda elegir es que tú pares la investigación de todo ese tipo de casos. O el entendimiento que de manera especulativa se ha hecho con respecto de la elección del fiscal actual, que tiene que ver con, pues sí, ok, nos tenemos que proteger todos. Este es el mejor fiscal que podemos escoger para poder garantizar los intereses de todos los que estamos acá metidos. ¿Qué es lo que hay que esperar del fiscal? Por ejemplo, si efectivamente las investigaciones que están iniciando y los casos que puede llegar a procesar o que puede llegar a iniciar su judicialización, en realidad van a ser casos para judicializarlos de verdad, o simplemente hacer lo mismo que hizo Douglas y lo mismo que hizo Martínez, es decir, abrir casos para cerrarlos. Y eso, lo que estamos viendo es nuevamente que se repiten estas prácticas de protección de determinados grupos, de determinados personajes de distinto nivel, y no solo personajes de la vida política, sino que esto está llevando también a la protección de algunos personajes vinculados al ámbito de lo privado. Y precisamente es lo que la población está queriendo, que no se siga, que no se continúe dando. Entonces, sí hay que entender que la manera de cómo se ha seguido administrando al país no solo ha tenido que ver con la compra de voluntades, que como ya se ha señalado, una práctica que viene de todos los años. Incluso hay historias de las que hablan en la que cuando Mauricio Funes se comprometió mucho con la transparencia, y cuando gana la elección y llega al proceso de transición, el primer consejo que recibió del expresidente saliente Saca en ese momento fue decirle: ¿y vos qué crees para qué sirve la partida secreta? Pues sirve para gobernar, y entender que gobernar significa que ese dinero sirve para poder comprar voluntades que te garanticen tener decisiones que te van a garantizar llevar adelante el gobierno sin algunas dificultades. Y obviamente esa práctica es la que se ha mantenido. Se habría que ver si Herbert Saca ha salido o no de la palestra de la política, o si esa práctica de la compra de voluntades ha continuado. Eso es lo que habría que medir. Lo raro es que la Fiscalía conoce de esta historia, y no hablo del actual fiscal, sino de la Fiscalía, de todos los fiscales anteriores, conoce de esta historia del famoso hombre del maletín negro. Y si conocen de todas estas historias, ¿por qué no se investigó desde antes? ¿Por qué no se ha llevado adelante investigaciones que de verdad puedan... ¿Pero quién elige al fiscal? Bueno, por eso ¿No crees que por ahí viene la respuesta? Por eso nuevamente vuelvo al punto. Tú me eliges, yo te protejo. Tú me eliges, yo te elijo. Entonces, esto es lo que está sucediendo y sigue sucediendo en el país. Y en realidad, por eso, ahí es donde viene la idea esta que tomó fuerza. La idea de las ICIES que planteó Nayib toma fuerza cuando se sigue viendo este tipo de prácticas. O sea, le da sentido porque hay dudas respecto de si efectivamente los funcionarios que llegan a la institucionalidad en verdad van a aplicar la ley. Por ejemplo, lo que hizo el Tribunal de Ética, dejando prácticamente, solventando que no hay ningún tipo de violación al Código de Ética, a la Ley de Ética por parte de gallegos, por ejemplo. O sea, no puede ser. ¿Cómo se come eso, Ramón? Es absolutamente incomprensible. Si tú estás siendo parte de la toma de decisión. Cuando el presidente del tribunal, Néstor Castaneda, corría para un puesto en la Fiscalía. El Tribunal de Ética todavía no se ha pronunciado a la denuncia que presentamos al mismo tribunal, cuando diputados votaron a favor, o más bien en contra, de la ley de probidad, de aquellas reglas que permitían darle más fortaleza a la investigación de probidad. Y como hay diputados que están siendo investigados y votaron a favor o en contra más bien de ese tipo de reglas, obviamente hay un conflicto de interés concreto. Se le ha presentado al Tribunal de Ética y hasta la fecha no se ha pronunciado en absoluto. Pero lo que pasa es que el Tribunal de Ética, Ramón, Oscar, no es primera vez que sale con este tipo de situaciones. Ya en el pasado,
con el caso de Sigfrido Reyes, dijo, no, si aquí no hay nada que investigar. Y el ex fiscal Martínez, ahora en el sector 9, no, si aquí tampoco no hay nada que investigar. Pero el Tribunal de Ética, por menos que eso, te voy a poner un ejemplo, a David Reyes por haberle prestado el carro a la hermana, sanción. Claro. A Bukele por haber contratado a los familiares, sanción. Pero a Gallegos y a Sigfrido Reyes, altamente cuestionados, dicen, no, si aquí no hay nada que investigar. Sí, lamentable, o sea, que la misma resolución del Tribunal de Ética te señala que como se devolvió el dinero, entonces ese es excluyente de responsabilidad. Precisamente hay una contradicción jurídica dentro del mismo tribunal. O sea, no es un órgano de prueba adicional de venir y decir, mire, allá me porté antiética moralmente, pero fíjate que hoy lo vino a devolver y ya con eso todos felices. Entonces llama poderosamente la atención que el Tribunal de Ética, siendo un ente colegiado donde hay 5 magistrados, 5 personas que toman decisiones, y que tú ves, y esta es una publicación periodística en la que se señala que el mismo presidente del Tribunal de Ética está siendo investigado por un delito de estafa en contra de una cooperativa, etcétera, etcétera. Entonces llama de nuevo esa atención de cómo nuestras instituciones están cooptadas por personas o por funcionarios que no están incluso respetando la misma ley. Y aquí vuelve otra vez el tema de si es o no necesaria una Convención Internacional contra la Impunidad que venga a paliar todas estas deficiencias que nuestra institucionalidad está teniendo. Si están fallando el Tribunal de Ética, si está fallando la Corte de Cuentas, si está fallando la Fiscalía, entonces tenemos que tomar medidas concretas. Lamentablemente, como tú ya muy bien lo señalabas, quienes eligen a estos 3 funcionarios en estas 3 instituciones que acabamos de mencionar son los mismos diputados que al final buscan tratar de ser protegidos por la misma institucionalidad. Entonces estamos en una rueda de caballito que no nos va a dejar salir de la lucha contra la corrupción. Ok, vamos a hacer otra pausa, señores. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Volvemos. Conecte su negocio con eficiencia y seguridad desde nuestra terminal de carga aérea certificada, ubicada en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero, donde ofrecemos servicios de carga seca y productos refrigerados, arrendamiento de locales para oficinas, manejo de courier y un equipo de rayos X que facilita la importación y exportación de productos a otros mercados. SEPA, un mundo de conexiones. Mr. Donut, la gran variedad. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Quizás para terminar esta entrevista, Ramón, Oscar,
Preguntarle a ustedes dos en una forma muy sintética, ¿qué opinión le merece el Partido Arena? Anda en una consulta en el territorio ciudadano, el FMLN dice de que va a estar evaluando. ¿Evaluar qué? Es decir, se les pregunta, mire, ¿cuándo van a renunciar? No estamos conociendo de primera mano que nos comenten la base en el territorio, es decir, no sé si van a llamar a la selección del 70, a la del 82, a la de Playa, para que les expliquen cómo vieron el asunto, algo así como lo que sucedía cuando venían las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Mire, queremos otra interpretación, y el tema era ir dilatando el tiempo. Dilatando tu opinión. Es que precisamente los partidos políticos todavía no han entendido, como lo hablábamos en el primer bloque, esa sacudida que se les ha pegado con los resultados electorales. Ellos todavía no la comprenden o no la quieren comprender, no quieren soltar ese espacio de donde ellos han estado controlando el poder político partidario. Y acá no se trata de ir a hacer una consulta, Sergio, a las mismas bases, y las mismas bases, por ejemplo, si yo soy Arena, no le voy a ir a consultar a las 800,000 personas que votaron por mí, le voy a ir a preguntar, o debería de hacer la consulta sobre qué hice mal a aquellas personas que ya no votaron por mi partido. Igual el FMLN se va a acercar a consultarle a Lorena Peña, a Blandino Nerio y a sus mismos cuadros de dirigencia. Ellos no van a hablar mal de su casa. Hay que preguntarle a aquella gente, a aquella militancia que ya no votó, ya no se acercó a votar por el FMLN, qué es lo que se necesita hacer, cuáles son las medidas para modernizar el sistema de partidos políticos, para modernizar ese instituto político, si se le puede llamar así, de cara a que no vaya a una debacle y que no vaya a la extinción. Entonces yo creo que están ideando mal sus estrategias de renovación. Deberían de hablar de una renovación más profunda, comenzar por los estatutos, comenzar por el mismo padrón electoral interno que tienen, por los mismos cuadros dirigenciales en el territorio. Hay gente que ya ni siquiera quiere participar de política partidaria porque, a pesar de que tomen decisiones o que hagan sugerencias, pues estas nunca llegan a las cúpulas y nunca se les va a tomar en cuenta. Entonces, si no hacen eso, probablemente no modifiquen o no cambien estos partidos. Ramón. Bueno, lo primero que en realidad un partido político debe de hacer es que su dirigencia en pleno renuncia, nombra a un equipo transitorio para que éste sea el que tome las nuevas decisiones respecto del proceso que debe de llevar adelante para una nueva elección de dirigente, para un nuevo análisis de los estatutos, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso no ha ocurrido. Es la misma dirigente, son los mismos dirigentes diciendo que van a adelantar elecciones conducidas por ellos mismos, no por un grupo distinto. Si la gente lo que ya no los quiere es ver a ellos ahí, darte baños de pureza con que vas a hacer consultas y etcétera, pero vas a ir a consultar y hasta dónde en verdad los resultados de esa consulta van a tener un efecto directo en las decisiones que van a tomar. O simplemente es una consulta para oír lo que ustedes quieren decir, pero hacer lo que yo decido hacer. Y eso no puede continuar porque solo son efectos mediáticos o efectos que buscan llevar adelante para mostrar que tienen voluntad de cambiar, pero en esencia no están cambiando nada. Yo vuelvo a insistir y repito, las dirigencias deberían de abandonar su puesto en este momento, nombrar equipos transitorios y que estos comiencen a tomar decisiones respecto de los procesos de reingeniería, refutación o lo que sea que van a llevar adelante. Estos equipos de transición deberían de tomar reglas concretas de decir, se va a separar no a los corruptos del futuro, se va a separar a los corruptos del presente, se va a separar a toda aquella persona que está siendo señalada por actos, por vicios de transparencia o vicios de corrupción. Entonces se le va a separar temporalmente hasta que se demuestre lo contrario, van a volver al partido. Se van a tomar medidas respecto de democracia interna y de respeto de los derechos de los militantes. Todos los militantes tienen derecho a disentir de lo que sus dirigentes puedan decir. Aquí se va a abrir un proceso en verdad competitivo y a nadie se le va a denegar el derecho, si tiene el interés, de querer participar para ser parte de los grupos dirigenciales a nivel local, a nivel departamental y a nivel nacional. Aquí se va a abrir los padrones y debe de venirse a inscribir todo aquel militante que tiene el interés de regresar al partido y tener las ganas de poder votar para elegir a su dirigente, incluso de si quiere ser o recuperar su derecho de poder participar a ser electo a miembros de cargos dirigenciales de los partidos. Estas son las decisiones que tienen que tomar los partidos, pero esas decisiones son las que prácticamente no se están viendo en el momento.
Pero ¿usted cree que tienen de verdad la intención los partidos políticos de poderse renovar, dar pasos? Porque de pronto dicen, vamos a llamar a elecciones, pero ellos manejan el padrón electoral. Entonces, para efectos prácticos es lo mismo. Es decir, vemos nosotros en el interior del partido Arena cómo el señor Aguar denuncia algo que ya en el pasado lo había determinado, cómo el señor Simán vuelve y sostiene nuevamente que el partido Arena como punta de lanza debe de venir a renovarse, no porque sea la opción, sino que una oposición necesaria y vigorosa para podérsele plantear a cualquier gobierno que sea. ¿Realmente usted cree que cuando el señor Ernesto Mason dice, Oscar, señores, hay que renovar primero? Yo propongo que reformemos los estatutos para que el presidente también o un miembro pueda votar a un cargo. Es decir, todo el mundo sabemos que el señor Mason quiere ser el candidato a la presidencia en el 2024. Número uno. Número dos, cuando dice, y como primer punto, renovémonos, yo propongo al expresidente Alfredo Cristiano, es decir, a Navilma de Escobar, al señor Salaverría, al señor, me refiero yo a Mario Salaverría, a la alcaldesa. A los mismos cuadros anteriores, a la alcaldesa de Santa Ana. Correcto, y entonces, perdón, espéreme, es decir, o quiere asegurarse que lo escojan a usted como candidato, o estamos detrás los mismos de siempre, o sea, no sé cómo se come eso. Sí, no, precisamente es un doble discurso, un discurso hipócrita de parte del alcalde de San Salvador, en el sentido de que está hablando de una renovación, sin embargo, está proponiendo las mismas medidas que se han hecho o que se han tomado en años anteriores. Recordarás cuando también se abre para elección interna, renuncia o se cumple el tiempo de Jorge Velado para que llegue Mauricio Interiano, y anterior a Jorge Velado los otros directores presidentes del COENA. Las mismas situaciones se han dado, siempre son los mismos nombres que están dentro de las comisiones o de los encargados de estas instancias, y creo yo que no hay apertura, no hay intención de parte de los partidos políticos, y en este caso de Arena en particular, de poderse renovar. Perfecto. Señores, llegamos al final de esta su entrevista. Ramón Villalta, muchísimas gracias por habernos acompañado y haber hecho el esfuerzo de venir por quebranto de salud. Sabemos que está haciendo un gran esfuerzo. Gracias. Gracias a ustedes, Sergio. Y el mensaje a los dos partidos de lo que dice Javier Simán, uno no se quiere ir y el otro no se aguanta por llegar. No entendieron. Eso es para los dos partidos, porque es lo mismo que está ocurriendo en el Frente y en Arena. Bueno, también puso otro mensaje en Twitter donde decía, gracias, cómo extraño los discursos del presidente, del profe, porque el día de ayer estuvieron en dos medios de comunicación en la noche, por un lado hablando el alcalde de San Salvador y por otro lado el presidente del COENA, y decía, gracias a Dios hay Netflix. Es decir, en lugar de estarlos escuchando a los Tengo dos. algo donde ver. Oscar. Gracias, Sergio. Gracias, Oscar. Gracias por la invitación. Dios mío, más claro no se puede. El Salvador, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Soy Sergio Méndez. Si le gustó la entrevista, coméntela el resto de su vida. Será hasta una nueva oportunidad, y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.